Y bueno, estamos aquí para repasar la dosis semanal de Moy Llorons, como es de costumbre escucharlo llorar por alguna u otra razón. Vamos a escucharlo, por supuesto. También vamos a ver algo, perdón, de otro periodista de ESPN que no lo había escuchado nunca, pero ha dicho algo muy llamativo, que creo que es bastante comentable. Así que lo único que siempre les pido, les digo que por favor me acompañen hasta el final de este video para que así me puedan dar su opinión al final del mismo de la mejor manera posible. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver rápidamente unas cositas que me han llamado mucho la atención y que yo espero que a ustedes también. Por eso siempre trato de traerles la cantidad de videos que pueda al día, y por supuesto de que sean lo mejor construidos posible para que podamos debatir entre ustedes y yo sobre cosas que normalmente están relacionadas con criticar al Real Madrid. Y lo increíble del caso es que lo más natural es que estas críticas sean seguramente injustificadas o realmente poco justificables. Así que bueno, vamos a analizarlo rápidamente, y como no quiero alargar mucho más esta introducción, por supuesto nos pasamos a la pantalla para escuchar el primer protagonista de esta noche, que es el señor que aparece aquí a un ladito, el que estoy señalando con el cursor, que no sé cómo se llama, es realmente la primera vez que lo escucho hablando. Y pues la verdad, bueno, me ha sorprendido realmente poco considerando el medio de comunicación para el que trabaja. Así que lo de siempre, vamos a intentar reproducirlo y por supuesto lo vamos a ir comentando como hacemos siempre que se pueda. Pero de todo esto, Beto, ¿quién ha quedado peor parado? ¿El Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el propio Mbappé? Para ti, ¿quién es el que ha quedado peor parado de estos tres protagonistas de la telenovela? Qué buena pregunta, Mau. Yo pensaría que el Real Madrid, porque hizo albergar esperanzas a sus partidarios de que Mbappé iba a llegar pronto. Yo creo que tarde o temprano Mbappé va a jugar con el Real Madrid, seguramente el año que viene. Si Fer ponía en duda la credibilidad de los políticos, creo que habría que poner en duda también, en tela de duda, la credibilidad de algunos dirigentes deportivos. El caso de Rubiales, que ahora mismo está en el centro del huracán. A ver, ya empieza diciendo una mentira que, como les digo, me sorprende realmente poco teniendo en cuenta para el medio de comunicación en el que trabaja. Empieza diciendo que el Real Madrid habría transmitido una falsa ilusión a sus aficionados con el tema de Kylian Mbappé, cuando es totalmente falso, porque la persona encargada de ejecutar cualquier tipo de operación, o al menos la persona con la que sin su aprobación no se ejecuta ninguna operación, dijo muy claramente que iba a fichar a Mbappé, pero que este verano no, sino que se lo planteaba fichar el siguiente verano. A mí me parece absolutamente ridículo, de verdad, que intenten. Ahora, es que como les digo, cuando intentan ridiculizar al Real Madrid por algún lado, hay que tratar de por lo menos ser coherentes, decir la verdad, porque existen los medios de comunicación, existen las redes sociales donde todos los días estamos informándonos, y por supuesto las cosas quedan grabadas y guardadas. También hace una referencia como que el Real Madrid, o en este caso Florentino Pérez y los dirigentes del fútbol, no se lo dice directamente, y aprovecha el tema de Seferín para lanzar la pullita de que aquí hay algo que no cuadra en el tema de Florentino Pérez, o que tal vez no sea cuestionable el comportamiento de Florentino. Es que realmente lamentable. Primera vez que lo escucho, y señor, con todo el respeto del mundo, que se ve que tiene como 70 y pico de años, creo que está un poco fuera de lugar y un poco desubicado su 30 segundos de participación acá. Con respecto a Mbappé, yo creo que sí, estirará la liga al máximo hasta terminar con su contrato que expira el año que viene, en 2024, y entonces seguramente quedará ya abierta la puerta para jugar con otro club. Por lo pronto, el doblete del fin de semana hace pensar que hay un fortalecimiento de la relación del fantástico jugador galo con la afición del Paris Saint-Germain y con la institución del Paris Saint-Germain. Así que creo que sí, efectivamente, a menos que haya una extensión de contrato, terminará quedándose respetando el actual hasta el año que viene, para después emigrar, yo creo que muy posiblemente, al conjunto del Real Madrid. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto, pues yo creo que el Madrid ha dejado con un palmo de narices a sus partidarios, que muchos de ellos todavía a estas alturas de la semana, arrancando la semana y en espera del cierre de registros, piensan que Mbappé todavía podría llegar al conjunto de la capital española. Ya una vez. Bueno, suficiente de la participación de este señor. Me parece realmente llamativo, y repito, cómo intentan manipular a las personas, cómo los medios de comunicación, siempre que se trate de perjudicar de alguna u otra manera al Real Madrid, siempre están tratando
de decir mentiras, de intentar cosechar esa duda, esa incertidumbre de que a lo mejor el Real Madrid no es tan buena institución como parece, que para mí el hecho de no fichar a Kylian Mbappé no le quita la historia y lo que ha hecho Florentino Pérez, ni mucho menos lo que ha hecho la institución a lo largo de estos años, que se ha convertido, sin ir lejos, en la mejor institución deportiva a nivel mundial. Es que para mí me parece impresionante, pero les digo, es realmente poco, poco sorpresivo escuchar este tipo de declaraciones en un canal como ESPN, que realmente se dedica a esto, toda su vida la han dedicado a esto, y realmente es bastante lamentable. Por eso les digo, es asqueroso y es la primera vez que escucho a este señor, que no sé de dónde salió, pero es muy triste que intentes, para vender más, para tratar de conseguir más clics, intentes vender una mentira. Y lo peor del caso es que hay muchísima gente tonta que realmente creen que el Real Madrid estuvo en el verano haciendo referencia a que venía Kylian Mbappé, cuando todos sabemos que eso es totalmente falso. Incluso su presidente dejó bien claro que no iba a venir este verano, sino el siguiente. Vamos a pasarnos ya al lloro de Moy Llorens, que como les digo, no para de llorar, es una cosa impresionante. Busca cualquier apertura en la puerta para meterse y clavar la pullita. Esto es este periodista, para llamarlo de alguna manera, y nosotros siempre vamos a estar aquí debatiendo todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones. Así que volvemos a la pantalla y por supuesto lo de siempre, vamos a escucharlo y lo vamos comentando. Tú dices que es un equipo nuevo, la única pieza nueva es la de Bellingham. ¿Con un sistema nuevo? Sí, pero eso es responsabilidad del entrenador, que se jarta en conferencia de prensa de decir que no le hace falta ningún refuerzo más, que con lo que tiene va de sobra, va sobrado. En esta primera instancia, perdón que los interrumpa tan rápido, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Ancelotti comete un error diciendo que no hace falta un refuerzo. De hecho, desde la temporada pasada se lo estoy criticando cuando decía que iba a probar a Eden Hazard de 9. Se lo estuve criticando. Y bueno, pero empieza también muy mal porque dice que la única pieza nueva es Jude Bellingham. Debe ser que Brahim, que Kepa, que este otro, el Arda Güler, que por cierto lo hemos visto llorar varias veces a Moy Llorens por el tema este de Arda Güler. Debe ser que estos fichajes de Fran García no existen. Dice que la única incorporación que lleva el Real Madrid es la de Jude Bellingham, que por cierto, como si fuera poco, que ha sido hasta ahora el mejor fichaje de lo que va de temporada y por supuesto lo que está aportando y lo que seguramente vaya a aportar. Y si a eso le cambia el sistema de juego, pues se le tiene que exigir. Es decir, el Madrid lo único que puede hacer es mejorar, supuestamente, lo que ya hizo el año pasado. Es decir, no descolgarse y que llegue el mes de febrero y que no tenga ya opciones de ganar la Liga. Y yo creo que el Madrid tiene un centro del campo, el más físico del mundo, lo llevamos diciendo, el más físico, el mejor poderío físico del centro del campo lo tiene el Real Madrid. Eso yo creo que es indiscutible, porque el músculo de Camavinga, de Tchouaméni, de Jude Bellingham, las carreras, la potencia de Federico Valverde, porque es verdad que el uruguayo poco más está ofreciendo, y luego, lógicamente, el desparpajo de Rodrigo y la velocidad de Vinicius. Me gusta mucho que se siente ese resentimiento, tratando de menospreciar lo que es seguramente el mejor centro del campo a nivel de talento en el mundo del fútbol actual. Y me gusta mucho cómo intenta minimizarlo a algo tan sencillo como centro del campo muy musculoso. Quiere decir que esto realmente es algo normal, que lo que es que corren muchísimo, como diría el mismísimo Pep Guardiola, seguramente uno de los ídolos de este sinvergüenza, un equipo lleno de atletas. Es que, como les digo, intenta minimizar absolutamente todo, no es capaz de reconocer que el Real Madrid, no solo a nivel físico, a nivel de talento, a nivel de variantes, en general tiene el mejor centro del campo del mundo, y creo que eso lo ha dejado patente Jude Bellingham desde que llegó el día número 1. Es que desde la rueda de prensa se sabía que este hombre venía a formar lo que seguramente ya era el mejor centro del campo del mundo. Entonces imagínate esta adición, la velocidad de Vinicius y el desparpajo de Rodrigo, minimizando todo, o sea, ahí más o menos. El equipo es prácticamente el equipo es el del año pasado con Bellingham, con un sistema nuevo en el cual se está demostrando que le cuesta mucho al Real Madrid. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo creo que el gol que le anularon al Celta está mal invalidado, al igual que el gol que le conceden al Villarreal. Han demostrado los compañeros de relevo hoy que está mal concedido, que el gol de Chorlot, el del 2-2, tendría que haber sido anulado, pero es increíble que diga que estaba mal anulado un gol o mal concedido un gol a Sorlot cuando le metieron el atraco que le metieron al Villarreal el día de ayer. Es que son impresionantes, definitivamente. Primero, tapando agujeros, y segundo, comentando lo que mejor les parezca. Ya igual, es harina de otro costal, esa es otra película.
Pero bueno, al final el Madrid, todo el mundo sabemos que es un equipo resultadista, que es un equipo que en el fondo le da igual jugar bien o jugar mal, lo que quiere es ganar. Su filosofía se centra en eso, en ganar los puntos, y lleva 3 de 3 y poca cosa más se tiene que decir. Bueno, creo que con eso está bastante bien. A mí me encantan los videos donde sale Moy Llorons definitivamente porque creo que me añade muchísimo valor a mí como creador de contenido y me da muchísimo, o sea, me pone, como dicen en mi país cuando se trata del béisbol, me la pone bombita para darle un home run. Él dice que el Real Madrid es un equipo resultadista, que le importa nada sino ganar, algo que si lo sacamos a cuentas, el fútbol va de ganar. Y si ganas, pues evidentemente tendrás más ingresos. Y si tienes más ingresos, tendrás mejores jugadores. Y si tienes mejores jugadores, tendrás más ingresos. Esta gente, no sé si algún día van a poder entender que el fútbol es un negocio. El fútbol es un negocio. El Real Madrid tiene éxito primero, en primera instancia, porque tiene seguramente al mejor directivo deportivo de la historia del fútbol. Que creo que el único asterisco que se le puede colocar a Florentino Pérez es lo que ha pasado con Kylian Mbappé desde que aquella salida del Mónaco al PSG. Y en segunda instancia porque los éxitos le han estado haciendo que ingresen dinero en caja y ese dinero en caja lo han estado invirtiendo de manera adecuada. Esto es un negocio, esto va de ganar. Por eso el Real Madrid está tan bien y puede fichar a Bellingham. Así no fiche Mbappé, tiene la oportunidad de ficharlo. Y por eso el Barça está en bancarrota, esperando que la abuela de Padre Mani les preste un dinero para fichar a Joao Cancelo, que no lo quieren en el Manchester City, no lo quisieron en el Bayern Múnich. Hay que meterle un poquito de conciencia a la cosa, un poquito de cabeza, porque no vale absolutamente todo. Minimizar el Real Madrid y menospreciarlo sencillamente porque le gusta ganar. Pues se lo firmo hoy mismo, que el Barça juegue bien durante las próximas 20 temporadas y que el Real Madrid gane los títulos doblete, Liga y Champions. 20 años consecutivos, jueguen bien y que enamoren a la gente jugando al fútbol, mareando el balón como le digo yo, pero que el que siga ganando sea papá Real Madrid. Gracias por acompañarme, like, suscripción, lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.